De regreso en Ahora o Nunca, el Atlético de Madrid se enfrenta al Real Madrid este sábado a las 10:15 del Este. Arrancamos la cobertura desde las 10 a través de ESPN Plus e ESPN Deportes. No se lo pueden perder. Hay muchísima distancia, es verdad, en la tabla entre estos dos equipos. El Real Madrid sigue siendo líder con 18 unidades. El Atlético tiene solo 9 puntos. Está muy lejos de los merengues, Alexis, y por eso la pregunta es, después del peor arranque del Cholo Simeone con este equipo, ¿todavía hay esperanza para este Atlético de Madrid, que además se enfrenta al invicto Real Madrid? Bueno, a ver, hace un par de temporadas el Real Madrid llegó en una situación bastante parecida al nuevo Metropolitano. La liga estaba incluso más avanzada y el Real Madrid también llegaba sin haber perdido ni un solo partido. Y el Atlético de Madrid le ganó a base de centros laterales y de cabezazos. De hecho, en esa temporada, que es la penúltima de Ancelotti, el Real Madrid solamente perdió 2 partidos en toda la temporada, que fueron además ambos contra el Atlético de Madrid. Sí, y ya es un dato que la verdad sorprendió muchísimo, lo platicaba hace un momento Hércules Gómez, pero la distancia que vemos ahora mismo, no solamente en fútbol, porque con la mejor plantilla probablemente que ha tenido el Cholo Simeone, no se puede creer que haya tenido un arranque como este, ¿no? Pero son 9 puntos de distancia. O sea, yo me acuerdo que la última vez que tuvo un arranque así el Atlético de Madrid, empezando con 6 puntos en 5 jornadas, terminaron abajo de la 10ª posición en la tabla. Los que se nos olvida de esa temporada es que esa temporada, igual que la última temporada, habían muchos lesionados, muchísimos lesionados. Y a pesar de esas lesiones, Carlo Ancelotti le sacó agua a piedras. O sea, es un equipo que solamente perdió contra Atleti en Liga, Copa y Champions League. Sí. Es un equipo que ganó la Champions League, que ganó la Liga, con tantos lesionados. O sea, obligado por su historia, sí. Pero creo que no súper favorito como hoy en día. Hoy en día estás recuperando todo el mundo. Pero imagínate, es el peor escenario posible. Por supuesto, por supuesto. Tienes a un Real Madrid que ha ganado todo, que en toda su historia gloriosa son pocas las veces en que ha empezado 6 de 6, y un Atlético de Madrid, como dices, con el peor arranque en más de una década. Aún así, le gana el Atlético de Madrid al Real Madrid en casa, con lo complejo que es, pero con lo probable que es también, y son 6 puntos. Sí, son bastantes, pues son 6 puntos, con un montón de temporada por jugarse. Entonces, pero si lo pierde, son 12 puntos, Barak. Sí, para Atleti, Son pero 12 piensa también en puntos. el tercero aquí, Barcelona, lo que le No, está de ayudando a acuerdo. Barcelona. O sea, ganan mucho más un equipo como Barcelona que Atleti. Atleti es para que ellos mismos crean en el proyecto, crean en lo que están haciendo, porque hoy en día se ve complicado por cómo han iniciado las lesiones. Julián ha arrancado no tan bien, Lento, el último lento. partido, un hat-trick. Ya va caminando un poco mejor. Yo creo que es un juego de trampa para el equipo de Madrid. Pero a ver, ese punto, el terminar perdiendo el derbi madrileño, que además en las últimas ediciones han sido tan cerrados y tan rocosos esos partidos, que 12 puntos de distancia se ve complicadísimo para el Atlético de poder, digo, queda mucha temporada, pero tú que sabes de números, de poder volver a subir a esos puestos europeos. Bueno, hemos visto muchas veces al Atlético de Madrid la temporada pasada, sin ir más lejos, a jornada 10-12 estaba lejísimos del Barcelona, que por aquel entonces había impuesto un ritmo espectacular en la Liga. Y siempre nos preguntábamos, a ver si este año no va a llegar a Champions, y siempre acaba llegando. De hecho, el año pasado acabó primero en la primera vuelta, fue campeón de invierno y siempre acaba recuperándose de estos inicios un poco titubeantes. Sí es verdad que ahora mismo está afrontando un match ball. La mayor diferencia en la historia de la Liga que se ha remontado para ser campeón son precisamente los 9 puntos de desventaja que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid. Esto lo hizo el Barça de Van Gaal en la temporada 98-99. Llegó a estar a 9 puntos del líder en la jornada 14, que por aquel entonces era el Mallorca, y aquel Barça fue campeón de Liga, pero es un único precedente y más allá de los 9 puntos nadie ha conseguido remontar una desventaja como tal. Y si encima nos encontramos en una temporada como esta, en la que ya no solo hay que remontarle a uno, ahora hay que remontar a los dos, porque los dos han impuesto una marcha infernal, pues la verdad que las posibilidades del Atlético de Madrid ahora mismo creo que para ganar el título son muy pocas. Sin embargo, creo que para entrar en Europa todavía tiene muchísimo margen.
más allá de que esos dos se separan del resto de la liga, ha sido un arranque de liga prolífico, podemos llamarlo, ¿no? Sí, ha sido un arranque maravilloso. Se han completado 6 jornadas, son 60 partidos y todavía no hemos visto ni un 0-0. Esto es una circunstancia curiosísima. Hace más de 70 años que no pasa que una liga empiece de esta manera. Y ahí seguimos, ¿eh? Vamos a ver si no nos rompe la racha el Atlético Madrid-Real Madrid, porque en alguna ocasión, y no hay que irse muy atrás, han acabado 0-0. Bueno, pues ahora mismo, haciendo este programa, no hay todavía un 0-0 en la liga, lo cual es inusual. Estamos de regreso para darle la bienvenida a Mr. Chip, también para que nos dé su opinión acerca de cómo ha arrancado esta temporada para Real Madrid y Barcelona. Alexis. Bueno, la verdad que el comienzo de temporada ha sido espectacular para los dos equipos. El Barça es verdad que se dejó ahí un empate en Vallecas, pero estamos ante una temporada que yo creo que va a acabar como aquellas históricas de Mourinho y Guardiola, en la que los dos equipos van a estar muy cerca de los 100 puntos. No es habitual ver a Madrid y Barça con este nivel de puntuación, uno 18 y otro 16 puntos en las primeras 6 jornadas de liga. De hecho, solamente hay 4 precedentes en la historia del campeonato. Hay uno bastante reciente, hace un par de años. El otro es la temporada 13-14, en la que incluso eran 3 los equipos que tenían un altísimo nivel de puntuación. El Atleti se metió también por ahí por medio. Y luego ya hay que irse hasta los años 50. No es normal, no es normal que los dos grandes del fútbol español, y además de forma simultánea, arranquen con tanta brillantez. Pero ahí estamos, hay una diferencia, creo, y la estamos viendo en esta primera jornada, muy grande entre Madrid, Barça y los demás. Entonces parece que se ponen las alarmas por ahí de algunos personajes de más, porque en realidad el Barça, como bien nos acaba de decir, más allá de que esté a 2 de distancia, ha tenido un buen arranque de temporada. Yo entiendo que es el campeón defensor y que muchos se imaginaban que no iba a tener ningún tropiezo, llámese el empate que tuvo contra el Rayo Vallecano, pero convence. Convence, no lo sé, por lo que era el Barcelona el torneo pasado, por lo que hizo, por el buen fútbol, por los jugadores individuales, por su momento personal. Yo creo que tiene mucha razón lo que dice Alexis. Estamos viendo una La Liga donde es muy marcado lo que hace Barcelona, Real Madrid a los demás. Vean Atlético. Sí. El Atlético Madrid, o sea, se estaba despidiendo en la temporada hace unos días. Si no ganaba ese partido, si no gana este derbi, se puede despedir de la temporada. Así de marcado es la diferencia entre el equipo de Barcelona y Madrid y los demás. Pero hay 90 minutos que creo que van a marcar más nuestra percepción, aunque a final de cuentas sean 3 puntos más en el caso de la Liga, en el partido Madrid-Atlético, o en el caso de la Champions, que también sabemos que perder un partido ya no pasa nada. Pero a nivel percepción de ambos equipos, en el calendario tienen un encuentro que va a marcar mucho más lo que pensamos de ellos que lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Si el Real Madrid logra ser coherente en su juego, más allá del resultado que saque contra el Atlético, entonces confirmará lo que estamos viendo. ¿Sí? Si no, sí. Sí. Porque ese récord de que hablaba Alexis hace unos años quedó primer lugar Real Madrid y solamente perdió entre Liga, Copa y Champions League contra un equipo. Y era Atlético. Correcto. No, y en los últimos años Entonces, ¿qué realmente les va a decir? nos va a decir que depende de la solvencia con la que le gane o no le gane al Atlético de Madrid, si este equipo es tan bueno como parece. Porque el Atlético de Madrid, por problemas que tenga, es un equipo que viene un muy buen resultado, que le está sacando constantemente buenos marcadores al Real Madrid, al menos en la última etapa de Ancelotti, y que es la primera gran prueba de Xabi Alonso después de que le pasó por encima el Paris Saint-Germain. No me desgasten el tema. Y en cuanto al Barça, nada más para cerrarlo, volvamos al Barça. es el partido contra el Paris Saint-Germain claramente Totalmente. un sinodal mucho más importante Sí. para evaluar realmente su potencial. Sí, es muy temprano en la temporada para ver, o sea, para que se enfrenten y para ver en realidad para qué está cada uno de los equipos, pero totalmente de acuerdo con Barak. Vamos a hablar del tema de derbi más adelante justamente con Alexis para platicar un poco de la temporada del Atlético y qué tan lejos está de reacomodar el camino. Pero hablando de este Barcelona, Alexis, el tema de que hoy parece no extrañar a ningún tipo de jugador. La temporada pasada dudábamos qué pasaría de este Barcelona cuando no estaba Lamine Yamal por lesión, cuando Rafinha no estaba al 100, el tema de Pedri. Hoy parece que Hansi Flick ha encontrado en absolutamente cualquier jugador las ganas y el potencial para llenar el hueco si uno de sus jugadores está lesionado.
Sí, así es, lo ha resuelto bastante bien, con una solución que yo creo que al que más afecta es a Rafinha, al que está poniendo en el perfil derecho, que es la banda que ocupa Lamine Yamal. Rafinha, aunque es casi ambidiestro, yo creo que se desenvuelve mucho mejor por la izquierda que por la derecha. Las increíbles cifras del año pasado aún no las estamos viendo y creo que mucho tiene que ver con eso. Ha metido en la izquierda el puesto natural de Rafinha a Rashford y arriba ha empezado con Ferran, pero cuando no está Ferran juega Lewandowski y el Barça sigue haciendo goles. Lleva 43 partidos consecutivos marcando. El Barça ha marcado en todos los partidos que ha jugado en este año, más el último del año 2024. Si vuelve a marcar el próximo fin de semana, va a igualar la mejor racha de su historia, y si le marca el Paris Saint-Germain en Champions, llegará a 45 por primera vez en más de 120 años de historia que tiene el Barça. Le pasa al Barça con Lamine Yamal algo muy parecido a lo que le pasaba al Madrid el primer año con Bellingham. Bellingham, acordaros que tuvo una irrupción tremenda en la Liga Española, marcando prácticamente en todos los partidos, y sin embargo, esporádicamente, por alguna lesión, por alguna tarjeta, por alguna cosa, se iba perdiendo partidos, y todos esos partidos el Real Madrid los ganaba. De hecho, ha empezado el Madrid sin Bellingham y sigue ganando los partidos. Es lo que son datos, a veces estadísticas, que no tienen mucha explicación. Se te va el gran crack y aún así tu equipo responde casi mejor que cuando él estaba. Sí, totalmente. El Barcelona, que hasta este momento, después de 6 jornadas, ha anotado 19 goles, solo ha recibido 4, y vamos a ver entonces en lo global si eso se consuma, si vuelve a anotar contra la Real y si lo hace frente al Paris Saint-Germain.